La sangre de Guillermo hirvió mientras la yegua embarazada era subastada como basura entre risas crueles y ofertas humillantes. Con 72 años y bolsillos casi vacíos, alzó su mano temblorosa sin imaginar que acababa de comprar un milagro que transformaría sus vidas para siempre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol aún no asomaba por el horizonte cuando Guillermo Vázquez, a sus 72 años, se levantó como cada mañana. Sus articulaciones protestaron con un dolor sordo, recordándole que el tiempo no pasaba en vano. Con movimientos metódicos, se vistió con su vieja chaqueta verde oliva, aquella que había sido testigo de tantos inviernos, y se colocó su gorra de lana, inseparable compañera en los días fríos. Un vistazo al espejo le devolvió la imagen de un rostro surcado por arrugas profundas, cada una testigo de una vida dedicada al trabajo duro y a los animales que tanto amaba. La pequeña granja de Guillermo, ubicada en las afueras del pueblo, había sido en otro tiempo un lugar lleno de vida y actividad. Los relinchos de los caballos, el mugido de las vacas y las risas de su esposa María habían llenado el aire durante décadas, pero el tiempo había cobrado su precio. María se había marchado hace 5 años, llevándose consigo gran parte del espíritu de Guillermo. Los animales, uno a uno, también se habían ido, algunos por vejez, otros vendidos cuando mantenerlos se volvió demasiado costoso para un anciano con una pensión modesta. Solo quedaba Trueno, un viejo caballo que había sido el orgullo de Guillermo en tiempos mejores. Ahora, al igual que su dueño, Trueno mostraba las señales del paso del tiempo, el pelaje menos lustroso, los ojos menos vivaces, pero con una dignidad que los años no habían podido arrebatarle. «Buenos días, amigo», murmuró Guillermo mientras acariciaba el cuello del animal, que respondió con un suave relincho de reconocimiento. «Hoy es el día de la subasta. No te preocupes, solo vamos a mirar». La subasta ganadera era un evento esperado en la región. Agricultores, ganaderos y comerciantes se reunían para comprar y vender animales, desde gallinas hasta ganado vacuno. Guillermo había asistido durante años, primero como comprador activo, luego como vendedor ocasional y en los últimos tiempos, simplemente como espectador, un fantasma de tiempos mejores que vagaba entre los corrales, observando con nostalgia lo que ya no podía permitirse. Este año, sin embargo, algo lo impulsaba a asistir con más determinación que en ocasiones anteriores. No era la esperanza de comprar, su situación económica no se lo permitía, sino un presentimiento, una corazonada que no sabía explicar, pero que sentía con la certeza que solo dan los años de experiencia. El trayecto al recinto ferial fue lento y silencioso. Guillermo conducía su vieja camioneta con cuidado, como quien teme que cada viaje pueda ser el último para el vehículo que tantos años le había servido fielmente. A su lado, la radio transmitía noticias que parecían pertenecer a un mundo diferente, uno al que Guillermo ya no sentía pertenecer del todo. Al llegar, el lugar hervía de actividad. Camiones cargados de animales, tratantes con sus inconfundibles sombreros y botas, familias que aprovechaban la ocasión para pasar un día diferente. El olor a pienso, estiércol y tierra mojada inundaba el ambiente, un aroma que para muchos sería desagradable, pero que para Guillermo era como volver a casa. Se mezcló entre la multitud, saludando ocasionalmente a viejos conocidos con un gesto de la cabeza. La mayoría lo conocía. El viejo Vázquez, le llamaban, con ese respeto mezclado con compasión que se reserva para aquellos que han vivido mucho y perdido más. La subasta comenzaría en 1 hora, así que Guillermo decidió recorrer los corrales. Quería ver qué animales se ofrecían, no por interés en comprar,
sino por el placer simple de estar entre ellos, de sentir esa conexión que había definido su existencia desde que era un niño, y su padre le enseñó a respetar y amar a cada criatura. Fue entonces, en el último corral, apartado de los demás, cuando la vio. Una yegua de pelaje castaño, ojos grandes y tristes, y un vientre visiblemente hinchado que delataba su estado de gestación avanzada. A diferencia de los otros animales que se mostraban inquietos o curiosos, la yegua permanecía inmóvil, como resignada a un destino que sabía inevitable. Lo que más impactó a Guillermo no fue su estado, sino las condiciones en las que se encontraba. Su pelaje estaba sucio y descuidado, con marcas de roce en el cuello que sugerían que había sido atada con cuerdas demasiado ásperas. Sus cascos, agrietados y sin herrar adecuadamente, mostraban signos de negligencia prolongada. Pero lo que realmente le rompió el corazón fueron sus ojos. Habían perdido ese brillo característico de los caballos sanos, esa chispa de vida que Guillermo conocía tan bien. Un empleado del recinto pasaba cerca, y Guillermo no pudo evitar detenerlo. «Disculpe, ¿qué le ha pasado a esa yegua?», preguntó, señalando al animal. El hombre miró en la dirección indicada y se encogió de hombros con indiferencia. «Ah, esa, la trajo López, el del Rancho Grande. Dice que ya no le sirve para nada. Está preñada, pero no es de buena raza, y ya tiene sus años. Probablemente acabe en el matadero después de dar a luz, si es que alguien la compra». Guillermo sintió que algo se agitaba en su interior, una mezcla de indignación y tristeza. «¿Cuánto piden por ella?». «No mucho, la verdad. López solo quiere deshacerse de ella, tal vez unos pocos pesos. Pero, ¿para qué la querría usted, don Guillermo? No está en condiciones de trabajar, y mantenerla costaría más de lo que vale». Guillermo no respondió de inmediato. Sus ojos se habían encontrado con los de la yegua, y en ese intercambio silencioso sintió algo que no podía explicar con palabras. No era lástima, aunque ciertamente la sentía. Era algo más profundo, como un reconocimiento mutuo, dos seres marcados por la vida que se encontraban en un momento crucial. «A veces», dijo finalmente Guillermo, sin apartar la mirada del animal, «el valor de una vida no se mide en pesos, ni en lo que puede dar a cambio». El empleado lo miró con extrañeza, como quien mira a alguien que ha perdido el juicio, pero no dijo nada más, y continuó su camino. Guillermo se quedó allí, contemplando a la yegua, mientras una decisión se formaba lentamente en su mente, una decisión que desafiaría toda lógica, pero que sentía como la única correcta. La subasta comenzó puntualmente. Guillermo tomó asiento en las gradas, entre compradores potenciales y curiosos. Uno a uno, los animales eran presentados, sus virtudes exageradas por el subastador, que manejaba el micrófono con la habilidad de un director de orquesta, guiando a la audiencia hacia pujas cada vez más altas. Cuando llegó el turno de la yegua embarazada, el ambiente cambió. El subastador, consciente de que no era una pieza atractiva, apenas mencionó sus características, concentrándose en el potencial del potrillo por nacer. Lote número 47. Yegua de unos 8 años, preñada, parto estimado en 1 mes. Se vende tal cual, sin garantías. ¿Quién da 5,000 pesos? El silencio que siguió a la oferta inicial del subastador fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Nadie levantó la mano. Los asistentes miraban a la yegua con expresiones que iban desde la indiferencia hasta el desprecio. Algunos murmuraban entre sí, comentando el pobre estado del animal. Otros simplemente esperaban que pasaran rápido a la siguiente pieza de la subasta. «Vamos, señores, es una ganga», insistió el subastador, bajando la oferta. «¿Quién da 3,000 pesos?» Nuevamente, silencio. La yegua permanecía en el centro de la pista,
con la cabeza gacha, como si entendiera perfectamente su situación, como si supiera que nadie la quería, que su valor había sido reducido a menos que el de un objeto desechable. Sus ojos, grandes y oscuros, parecían reflejar una tristeza infinita. 2,000 pesos, y es un regalo, continuó el subastador, su voz perdiendo entusiasmo al ver la falta de interés. Piensen en el potro que nacerá pronto. Guillermo sentía que su corazón latía con fuerza. No podía apartar la mirada de aquellos ojos tristes, de aquel vientre hinchado que albergaba una nueva vida. Pensó en su situación económica, en su modesta pensión, en los gastos que implicaría mantener a una yegua embarazada y luego a un potro. Era una locura considerarlo siquiera. Y entonces, casi sin darse cuenta, su mano se elevó. 2,000 pesos, dijo, con una voz que sonó más firme de lo que esperaba. El subastador, sorprendido por la oferta, asintió con entusiasmo renovado. 2,000 pesos a la una. ¿Alguien da más? López, el dueño de la yegua, se encontraba entre el público. Al ver que alguien finalmente ofrecía por su animal, soltó una risa despectiva. El viejo Vázquez, comprando chatarra, comentó lo suficientemente alto como para que los que estaban cerca lo escucharan. Supongo que los dos ya están para el retiro. Algunos rieron, pero la mayoría guardó un silencio respetuoso. Guillermo no se inmutó. Hacía tiempo que había aprendido a ignorar las palabras crueles de hombres como López, cuya riqueza material contrastaba con su pobreza de espíritu. 2,000 pesos a las 2, continuó el subastador. ¿Nadie más? 2,000 pesos a las 2,500, interrumpió una voz desde el fondo del recinto. Guillermo se giró, sorprendido. Un hombre de aspecto rudo, vestido con un chaleco de cuero gastado, había levantado la mano. No lo conocía personalmente, pero sabía quién era. Ramírez, dueño de un pequeño matadero en las afueras de la ciudad. No compraba animales para criarlos, sino para sacrificarlos. El corazón de Guillermo se encogió. Si Ramírez se llevaba a la yegua, su destino estaría sellado. Quizás dejarían que diera a luz antes, pero después... 3,000, dijo Guillermo, sin pensarlo 2 veces. Un murmullo recorrió la sala. Todos conocían la situación económica del viejo Vázquez. 3,000 pesos no era una suma extraordinaria, pero para él representaba un sacrificio considerable. Ramírez lo miró con desdén y luego sonrió con suficiencia. 3,500. Guillermo apretó los puños. No tenía mucho más dinero con él, apenas lo suficiente para comprar algunas provisiones para la semana, pero algo en su interior le decía que no podía rendirse, que la vida de aquella yegua y su cría dependían de él. 4,000, ofreció, con la voz ligeramente temblorosa. El subastador, entusiasmado por el inesperado giro de los acontecimientos, miró a Ramírez expectante. Este pareció considerar la situación por un momento, pero luego se encogió de hombros con indiferencia. Toda suya, viejo, dijo con desprecio. No vale ni un peso más. 4,000 a la una, 4,000 a las 2, vendida al señor Vázquez por 4,000 pesos, anunció el subastador, golpeando su martillo con decisión. Guillermo exhaló lentamente, solo entonces consciente de que había estado conteniendo la respiración. Lo había hecho. La yegua era suya. Una mezcla de alivio y preocupación lo invadió. ¿Cómo iba a mantenerla? ¿Había tomado la decisión correcta? Pero cuando se acercó para reclamar a su nueva adquisición, y sus ojos se encontraron nuevamente con los de la yegua, todas las dudas se disiparon. Había hecho lo correcto, lo sabía en lo más profundo de su ser. «Vamos a casa», le murmuró suavemente, mientras acariciaba su cuello con ternura. «Ya estás a salvo». La yegua pareció entenderlo, porque por primera vez desde que la había visto,
Guillermo detectó un cambio en su mirada. No era exactamente un brillo de esperanza, aún no, pero sí el reconocimiento de que algo había cambiado, de que quizás su destino no sería tan oscuro como había temido. Transportar a la yegua a su pequeña granja presentó su propio conjunto de desafíos. Guillermo no tenía un remolque para caballos y alquilar uno estaba fuera de sus posibilidades económicas después de gastar casi todos sus ahorros en la compra. Afortunadamente, Miguel, un viejo amigo que también había asistido a la subasta, se ofreció a ayudarlo. «Puedo llevarla en mi remolque, Guillermo», dijo Miguel, un hombre de rostro curtido por el sol y manos encallecidas por el trabajo. «No me queda muy lejos de camino». «Te lo agradezco, Miguel», respondió Guillermo con sincera gratitud. «Te debo una». «No me debes nada, solo cuida bien de esa yegua. Parece que ha pasado por mucho». El trayecto de regreso fue silencioso. Guillermo conducía su vieja camioneta, siguiendo el vehículo de Miguel que transportaba a la yegua. De vez en cuando, miraba por el espejo retrovisor, como para asegurarse de que todo seguía en orden, de que su impulsiva decisión era real y no un sueño del que despertaría pronto. Al llegar a la granja, Trueno recibió a la nueva inquilina con curiosidad cautelosa. El viejo caballo se acercó lentamente, olisqueando el aire, mientras la yegua permanecía inmóvil, aparentemente demasiado agotada o resignada para mostrar interés o miedo. «Se llevarán bien», aseguró Guillermo a Miguel, mientras descargaban a la yegua del remolque. «Trueno es un caballero. Nunca ha dado problemas con otros animales». Miguel asintió, pero su expresión reflejaba preocupación. «¿Estás seguro de que podrás manejar esto, Guillermo? Una yegua preñada no es poca cosa, y en su estado...». «Estaremos bien», respondió Guillermo con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. «He cuidado caballos toda mi vida, sé lo que hago». Miguel no insistió. Conocía a Guillermo lo suficiente para saber que, a pesar de su edad y sus limitaciones, era un hombre determinado y capaz. Si alguien podía salvar a esa yegua y a su cría, era él. Después de que Miguel se marchara, Guillermo se quedó a solas con sus dos caballos. Trueno ya había aceptado la presencia de la yegua y ahora pastaba tranquilamente a unos metros de distancia. La yegua, por su parte, permanecía donde la habían dejado, como si no supiera qué hacer con su recién adquirida libertad. «Necesitas un nombre», dijo Guillermo acercándose lentamente para no asustarla. «No puedo seguir llamándote la yegua, ¿verdad?». Mientras la observaba bajo la luz del atardecer, notó que, a pesar de la suciedad y el descuido, su pelaje tenía un tono rojizo, como el fuego cuando empieza a arder. «Esperanza», decidió finalmente. «Te llamarás Esperanza, porque eso es lo que vamos a tener tú y yo a partir de ahora». Y por primera vez creyó ver en los ojos de la yegua un débil destello, como una pequeña llama que se resistía a ser apagada por el viento de las adversidades. Los primeros días con Esperanza fueron más difíciles de lo que Guillermo había anticipado. La yegua se mostraba recelosa, manteniendo siempre una distancia prudencial y tensándose visiblemente cada vez que el anciano intentaba acercarse para examinarla o cuidar de ella. No era agresiva, pero su miedo era palpable, como si cada mano humana que se hubiera acercado a ella en el pasado solo le hubiera traído dolor o negligencia. «Tranquila, Esperanza», le susurraba Guillermo cada mañana mientras le dejaba comida fresca en el comedero. «Nadie va a hacerte daño aquí, ya no más». Pero las palabras parecían rebotar contra un muro invisible. Esperanza comía con avidez una vez que Guillermo se alejaba lo suficiente, pero nunca en su presencia. Bebía el agua limpia que él le proporcionaba, pero siempre mirando a su alrededor, alerta, como si temiera que en cualquier momento su nueva situación pudiera cambiar drásticamente.
A pesar de los desafíos, Guillermo no se desanimó. Tenía paciencia, una virtud que había cultivado a lo largo de décadas trabajando con animales. Sabía que la confianza no se ganaba en un día, especialmente cuando había sido traicionada tantas veces. Cada mañana y cada tarde se sentaba a una distancia respetuosa de Esperanza, simplemente hablándole con voz suave, contándole historias de su vida, de María, de los animales que habían pasado por sus manos a lo largo de los años. «¿Sabes, Esperanza?», le dijo una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. «Una vez tuve una yegua parecida a ti. Se llamaba Luna, por la mancha blanca que tenía en la frente, como una media luna. Era terca como ella sola, pero también la más leal compañera que he tenido. Me acompañó durante 20 años. Esperanza, que estaba pastando a unos metros de distancia, levantó la cabeza brevemente, como si algo en la voz de Guillermo hubiera captado su atención. Fue solo un momento, pero el anciano lo tomó como una pequeña victoria. Mientras tanto, la cuestión práctica de mantener a Esperanza se volvía cada vez más apremiante. Los gastos se acumulaban: alimento especial para una yegua preñada, complementos vitamínicos, la visita del veterinario para evaluar su estado. Guillermo había gastado casi todos sus ahorros en la compra y su modesta pensión apenas alcanzaba para cubrir sus propias necesidades básicas. Una noche, sentado a la mesa de su cocina, Guillermo extendió todos sus recibos y facturas frente a él, haciendo cálculos mentales. Los números no cuadraban, no importaba cuántas veces los revisara. Si seguía así, en pocos meses no tendría recursos ni para alimentarse a sí mismo. «Bueno, viejo», se dijo en voz alta, con una sonrisa resignada, «siempre puedes comer menos». No sería la primera vez, pero incluso mientras bromeaba consigo mismo, sabía que la situación era seria. Necesitaba encontrar una forma de generar ingresos adicionales, algo que pudiera hacer a pesar de su edad y sus limitaciones físicas. Fue entonces cuando recordó una habilidad que no había utilizado en años. En su juventud, antes de dedicarse por completo a la cría de animales, Guillermo había sido un talentoso tallador de madera. Creaba figuras detalladas de animales, especialmente caballos, que vendía en el mercado local. Con el tiempo, esa afición había quedado relegada por las exigencias de la granja, pero nunca había perdido la destreza. Al día siguiente, temprano en la mañana, después de alimentar a Trueno y a Esperanza, Guillermo subió al ático de su casa. Entre cajas polvorientas y recuerdos de tiempos mejores, encontró sus viejas herramientas de tallado, algo oxidadas pero aún funcionales. También localizó algunos bloques de madera que había guardado para algún día, un día que nunca había llegado hasta ahora. Durante las siguientes semanas, Guillermo estableció una nueva rutina. Por las mañanas atendía a los caballos, prestando especial atención a Esperanza, cuyo vientre crecía día a día. Luego, en las tardes y noches, se dedicaba a tallar figuras de madera, caballos en diferentes posturas, algunos pastando, otros en pleno galope, cada uno con detalles meticulosos que revelaban el profundo conocimiento que Guillermo tenía de estos animales. Los sábados llevaba sus creaciones al mercado del pueblo. Al principio, las ventas fueron lentas. Pocos se detenían a apreciar el trabajo artesanal en un mundo cada vez más dominado por productos manufacturados y baratos. Pero gradualmente, la calidad y el detalle de sus tallas comenzaron a atraer atención. Una maestra de escuela compró varias figuras para su clase. Un turista que pasaba por el pueblo quedó tan impresionado que le encargó media docena para llevar como recuerdos. Con cada pequeña venta, Guillermo sentía un alivio momentáneo. No era mucho, pero era suficiente para comprar heno fresco, complementos vitamínicos y ocasionalmente
alguna golosina para Esperanza, pequeños trozos de manzana que dejaba cerca de ella, esperando que algún día los tomara directamente de su mano. Mientras tanto, la relación con Esperanza avanzaba lentamente. Ya no huía cuando Guillermo se acercaba, aunque todavía mantenía cierta distancia. A veces, cuando él se sentaba a hablarle, la yegua se quedaba quieta, escuchando, sus grandes ojos fijos en el anciano, como si intentara descifrar sus intenciones, evaluar si realmente podía confiar en él. El primer gran avance llegó una tarde lluviosa. Guillermo estaba en el establo, reparando una gotera en el techo. La lluvia caía con fuerza, y ocasionales truenos retumbaban en la distancia. Notó que Esperanza estaba inquieta, moviéndose nerviosamente en su compartimento, sus ojos mostrando un miedo que iba más allá de su habitual cautela. «Le temes a las tormentas, ¿verdad?», murmuró Guillermo, comprendiendo de repente. «No te preocupes, pasará pronto». Pero la tormenta no amainaba, y con cada trueno Esperanza parecía más angustiada. Guillermo se acercó lentamente, hablándole con voz tranquilizadora, como había hecho tantas veces en el pasado con otros caballos asustados. «Está bien, Esperanza, estoy aquí. Nada va a lastimarte». Para su sorpresa, cuando extendió la mano para acariciar su cuello, la yegua no retrocedió. Se quedó perfectamente inmóvil, temblando ligeramente, pero permitiendo el contacto. Guillermo sintió un nudo en la garganta mientras pasaba suavemente su mano por el pelaje de la yegua, notando cada cicatriz, cada marca de su difícil pasado. «Eso es, buena chica», susurró con la voz quebrada por la emoción. «Estás a salvo ahora». Durante toda la tormenta, Guillermo permaneció junto a Esperanza, acariciándola, hablándole en voz baja. Y por primera vez desde que la había traído a casa, la yegua pareció encontrar consuelo en su presencia. A partir de ese día, algo cambió entre ellos. La barrera invisible que Esperanza había mantenido comenzó a desvanecerse gradualmente. Empezó a acercarse cuando Guillermo entraba en el establo, a veces incluso dando un paso hacia él, como si reconociera que este humano era diferente, que sus manos solo traían cuidado y respeto. Una mañana, mientras Guillermo le ofrecía un trozo de manzana en la palma extendida, Esperanza dio un paso adelante y con delicadeza tomó la fruta directamente de su mano. El corazón de Guillermo se desbordó de alegría. Era un pequeño gesto, pero representaba un mundo de diferencia, un puente tendido sobre un abismo de desconfianza. El otoño avanzaba rápidamente hacia el invierno, y con cada día que pasaba, el vientre de Esperanza crecía un poco más. Guillermo había comenzado a notar cambios sutiles en su comportamiento. Se movía más lentamente, descansaba con mayor frecuencia, y a veces parecía incomodarse cuando intentaba encontrar una posición cómoda para dormir. Todos signos de que el parto se acercaba, y con él una mezcla de expectativa y preocupación. Una tarde, mientras Guillermo limpiaba el establo, la doctora Elena Mendoza, la veterinaria del pueblo, llegó para realizar un chequeo de rutina. Era una mujer de mediana edad, de carácter firme pero amable, con una reputación de excelencia en el cuidado de animales de granja. Había estado visitando a Esperanza regularmente desde que Guillermo la trajo a casa, monitoreando su estado y aconsejando sobre su cuidado. «¿Cómo ha estado nuestra paciente?», preguntó Elena, dejando su maletín sobre una bala de heno. «Cada día mejor», respondió Guillermo con un orgullo apenas disimulado. «Ayer comió una zanahoria directamente de mi mano y ya no se aleja cuando la cepillo». Elena sonrió, apreciando el brillo en los ojos del anciano. Había visto muchas relaciones entre humanos y animales a lo largo de su carrera, pero pocas tan especiales como la que estaba desarrollándose entre Guillermo y esta yegua rescatada. «Es un gran progreso»,
afirmó, pero ahora necesito examinarla. El parto podría estar más cerca de lo que pensamos. Guillermo asintió y se acercó a Esperanza, que estaba en su compartimento. Meses atrás, este examen habría sido casi imposible sin sedación, dada la desconfianza del animal. Pero ahora, con la presencia tranquilizadora de Guillermo, Esperanza permitió que la veterinaria la examinara con solo una ocasional muestra de inquietud. «Impresionante», murmuró Elena mientras palpaba el abdomen de la yegua. «Ha ganado confianza mucho más rápido de lo que esperaba, considerando su estado cuando la encontraste». Guillermo acarició el cuello de Esperanza, susurrándole palabras de aliento mientras la veterinaria continuaba su examen. La yegua permaneció quieta, ocasionalmente girando la cabeza para mirar a Guillermo, como buscando confirmación de que todo estaba bien. Cuando Elena terminó, su expresión se había vuelto más seria. «Guillermo, creo que deberíamos hablar», dijo, haciendo un gesto para que se alejaran un poco de Esperanza. «Hay algunas complicaciones potenciales que me preocupan». El corazón de Guillermo dio un vuelco. Había temido este momento desde que decidió traer a Esperanza a casa, consciente de que su estado de salud no era el óptimo para un embarazo. «El potro está en una posición un poco inusual», explicó Elena, manteniendo la voz baja y calmada. «No es alarmante aún, pero necesitaremos vigilarla de cerca. Además, su condición general, aunque ha mejorado mucho gracias a tus cuidados, sigue siendo delicada. El parto podría ser difícil». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Guillermo, sintiendo un peso en el pecho. «Por ahora, seguir como hasta ahora. Buena alimentación, ejercicio moderado, mucho descanso. Pero cuando llegue el momento es posible que necesitemos intervenir. Y eso significa gastos, Guillermo, gastos considerables». El anciano asintió lentamente, absorbiendo la información. El dinero, siempre el dinero. Había logrado mantenerse a flote con la venta de sus tallas de madera, pero apenas cubría los gastos corrientes. Una emergencia médica estaba fuera de su presupuesto. «Encontraré la manera», dijo finalmente, con una determinación que no dejaba lugar a dudas. «No he llegado hasta aquí para rendirme ahora». Elena lo miró con una mezcla de admiración y preocupación. Conocía bien la situación económica de Guillermo. Todo el pueblo la conocía. Pero también sabía que no había forma de disuadirlo cuando se trataba del bienestar de Esperanza. «Estaré pendiente», prometió la veterinaria. «Llámame a cualquier hora si notas algo inusual. Y Guillermo, no dudes en pedir ayuda si la necesitas. No tienes que hacer esto solo». Después de que Elena se marchara, Guillermo se sentó en un banco junto al compartimento de Esperanza, su mente trabajando frenéticamente. Necesitaba más dinero, y rápido. Sus tallas de madera, aunque apreciadas, no generaban ingresos suficientes para afrontar una emergencia médica. Tenía que pensar en algo más. «No te preocupes», le dijo a Esperanza, que lo observaba con sus grandes ojos atentos. «Encontraremos una solución. Tu bebé y tú estarán bien». La yegua se acercó al borde del compartimento y extendió su cuello, rozando ligeramente el hombro de Guillermo con su hocico. Era la primera vez que iniciaba el contacto, y el gesto, aunque pequeño, llenó al anciano de una determinación renovada. Esa noche, mientras tallaba una nueva figura bajo la luz tenue de su lámpara de mesa, una idea comenzó a formarse en su mente. El domingo siguiente habría una feria artesanal en el pueblo vecino, mucho más grande que el mercado local donde solía vender sus tallas. Si pudiera conseguir transporte y un pequeño puesto, quizás podría vender a mejor precio y a más gente. A la mañana siguiente, Guillermo se dirigió al pueblo. Su primera parada fue la tienda de Carmen, una viuda de aproximadamente su edad,
que dirigía el pequeño almacén de comestibles. Carmen era conocida por su espíritu comunitario y su disposición a ayudar a sus vecinos. «Buenos días, Carmen», saludó Guillermo, quitándose la gorra al entrar. «¿Cómo estás hoy?» «Guillermo Vázquez, qué sorpresa verte por aquí tan temprano», respondió Carmen con una sonrisa cálida. «Estoy bien, gracias. ¿Qué te trae por mi tienda?» Con cierta vergüenza, pero impulsado por la necesidad, Guillermo le explicó su situación, la feria artesanal, la oportunidad de vender sus tallas, la falta de transporte. Carmen escuchó atentamente, asintiendo ocasionalmente. «Mi sobrino Ramón va a esa feria todos los años», dijo finalmente. «Vende sus quesos allí. Estoy segura de que no le importaría llevarte. Y en cuanto al puesto, quizás podrían compartir uno. Hablaré con él hoy mismo». Guillermo sintió un alivio inmenso. Era un primer paso, un rayo de esperanza. «Te lo agradezco mucho, Carmen. Realmente lo aprecio». «No hay nada que agradecer, Guillermo. Todos en el pueblo hemos notado lo que estás haciendo por esa yegua. Es admirable, y sabes que aquí nos cuidamos unos a otros». Efectivamente, en los últimos meses, la historia de Guillermo y Esperanza se había extendido por el pueblo. Muchos lo consideraban una locura, un anciano con recursos limitados, gastando sus últimos ahorros en una yegua embarazada en mal estado. Pero otros veían en su acción algo inspirador, un recordatorio de que la compasión y la bondad aún existían en un mundo cada vez más indiferente. Ese mismo día, Carmen llamó a Guillermo para confirmarle que Ramón estaría encantado de llevarlo a la feria y compartir su puesto. Más aún, no le cobraría por el transporte ni por el espacio. «Dice que es lo menos que puede hacer», explicó Carmen. «Parece que tu historia con esa yegua ha tocado más corazones de lo que imaginas, Guillermo. La mañana de la feria amaneció fresca pero soleada, uno de esos días perfectos de otoño en que el cielo parece más azul y el aire más claro». Guillermo se había levantado antes del alba para alimentar a los caballos y asegurarse de que Esperanza estuviera cómoda. Luego, con manos temblorosas por una mezcla de nerviosismo y expectativa, empacó cuidadosamente sus tallas de madera, envolviéndolas en trozos de tela suave para protegerlas durante el viaje. «Volveré antes del anochecer», le prometió a Esperanza, acariciando su cuello con ternura. «Pórtate bien mientras no estoy». La yegua respondió con un suave relincho, como si entendiera sus palabras. En los últimos días, su conexión había crecido hasta un punto que Guillermo nunca hubiera imaginado posible. A veces sentía que Esperanza podía leer sus pensamientos, que comprendía no solo sus palabras, sino también sus preocupaciones, sus esperanzas, sus miedos. Ramón, el sobrino de Carmen, llegó puntualmente. Era un hombre robusto de unos 40 años, con una sonrisa franca y manos fuertes de trabajador. Ayudó a Guillermo a cargar sus tallas en la parte trasera de su camioneta, junto a las cajas que contenían sus propios quesos artesanales. «Mi tía me ha contado toda la historia», comentó Ramón mientras conducían hacia el pueblo vecino. «Lo que estás haciendo por esa yegua es admirable, don Guillermo». El anciano se encogió de hombros, incómodo con el elogio. Cualquiera con un poco de corazón habría hecho lo mismo. «No estoy tan seguro», respondió Ramón, mirándolo de reojo. En estos tiempos, la mayoría prefiere mirar hacia otro lado cuando se trata de problemas que no son propios. Usted arriesgó sus ahorros, su estabilidad, por un animal que otros consideraban desechable. Eso no es común». Guillermo guardó silencio, reflexionando sobre las palabras de Ramón. No se consideraba a sí mismo un héroe ni mucho menos. Simplemente había seguido lo que su corazón le dictaba, pero quizás, en un mundo cada vez más indiferente, ese simple acto de compasión resultaba extraordinario para otros. La feria artesanal
era mucho más grande de lo que Guillermo había imaginado. Decenas de puestos se extendían a lo largo de la plaza central del pueblo, ofreciendo todo tipo de productos, alimentos artesanales, tejidos, cerámicas, joyas y mucho más. El aire estaba impregnado de aromas de comida recién hecha y la música de un pequeño grupo local añadía un ambiente festivo. Ramón los guió hasta su puesto asignado, un espacio modesto pero bien ubicado cerca del centro de la plaza. Con eficiencia nacida de la experiencia, dispuso sus quesos en un lado del puesto, dejando el otro para las tallas de Guillermo. «¿Qué le parece si las colocamos así?», sugirió, ayudando al anciano a organizar sus creaciones de manera que captaran la luz del sol. Las más grandes al fondo, las pequeñas delante. Y esta, la del caballo al galope, debería ir en el centro. Es magnífica. Guillermo asintió, agradecido por la ayuda y el entusiasmo de Ramón. Juntos crearon un arreglo atractivo, donde cada talla podía ser apreciada en toda su belleza. Las primeras horas fueron lentas. Algunos visitantes se detenían a admirar las tallas, elogiaban la artesanía, pero seguían su camino sin comprar. Guillermo empezó a sentir una punzada de desesperanza. Quizás había puesto demasiadas expectativas en esta feria. Fue entonces cuando una pareja se detuvo frente al puesto. Eran de mediana edad, bien vestidos, con ese aire inconfundible de quienes provienen de la ciudad. La mujer tomó una de las tallas más pequeñas, un potro retozando, y la examinó con genuino interés. «Es preciosa», comentó a su marido. «Mira el detalle en las crines, casi puedes sentir cómo se movería con el viento». El hombre asintió, impresionado. «¿Usted es el artista?», preguntó a Guillermo. «Sí, señor. Tallo madera desde que era joven, aunque dejé de hacerlo por muchos años. He vuelto a ello recientemente». «Se nota la experiencia», dijo la mujer. «¿Cuánto cuesta esta pieza?». Guillermo mencionó un precio, el mismo que había estado cobrando en el mercado local. La pareja intercambió una mirada. «Es un precio muy bajo para un trabajo de esta calidad», dijo el hombre. «En las galerías de la ciudad, piezas como estas se venden por el triple o más». Antes de que Guillermo pudiera responder, la mujer sacó su billetera. «Nos llevamos esta y también aquella, la del caballo pastando». Para el mediodía, Guillermo había vendido 5 de sus tallas, todas a precios considerablemente más altos de lo que había imaginado posible. La pareja de la ciudad había corrido la voz entre sus amigos, también visitantes de la feria, sobre la calidad excepcional de su trabajo. «Le dije que sus tallas eran especiales», comentó Ramón con una sonrisa mientras ambos compartían un almuerzo sencillo en un momento de calma. «Tiene un don, don Guillermo». El anciano negó con la cabeza, pero no pudo evitar una sonrisa de satisfacción. Mentalmente, ya estaba calculando cuánto más cerca estaba de poder pagar cualquier atención médica que Esperanza necesitara durante el parto. La tarde transcurrió con un flujo constante de clientes. Algunos compraban, otros solo admiraban, pero todos parecían genuinamente impresionados por la calidad de su trabajo. Una mujer, propietaria de una pequeña galería en la ciudad, incluso le dejó su tarjeta, interesada en exhibir algunas de sus piezas de forma permanente. Cuando el sol comenzaba a ponerse y los vendedores empezaban a recoger sus puestos, Guillermo se sentó un momento, abrumado por las emociones del día. Había vendido casi todas sus tallas, incluyendo algunas que originalmente no tenía intención de vender, pero que los clientes habían insistido en comprar. Su bolsillo estaba más lleno de lo que había estado en mucho tiempo, y su corazón rebosaba de esperanza renovada. «Ha sido un gran día», dijo Ramón, ayudándole a empacar las pocas piezas que quedaban. «Mi tía va a estar encantada cuando se lo cuente». Guillermo asintió.
agradecido no solo por el éxito financiero, sino también por la amabilidad de personas como Ramón y Carmen, que habían extendido su mano para ayudarlo sin pedir nada a cambio. El viaje de regreso fue tranquilo, con Guillermo sumido en sus pensamientos. La preocupación por Esperanza nunca abandonaba su mente por completo, pero ahora sentía que tenía recursos, no solo económicos, sino también humanos, para enfrentar lo que viniera. Al llegar a su pequeña granja, lo primero que hizo fue dirigirse al establo. Esperanza estaba despierta, como si hubiera estado esperando su regreso. Se acercó al borde de su compartimento, estirando el cuello para recibir la caricia que Guillermo siempre le ofrecía. «Todo salió bien, Esperanza», le contó mientras la acariciaba. «Mejor de lo que esperaba. Ahora tenemos lo necesario para cuidar de ti y de tu bebé, pase lo que pase». Las semanas pasaron rápidamente. El éxito en la feria artesanal había impulsado a Guillermo a producir más tallas, trabajando ahora con renovada motivación. Sus manos, aunque arrugadas y a veces temblorosas, parecían haber recuperado la agilidad de años atrás. Cada noche, después de atender a los caballos, se sentaba junto a la ventana y daba vida a la madera, creando figuras cada vez más detalladas y expresivas. La propietaria de la galería cumplió su palabra y comenzó a exhibir algunas de sus piezas. Para sorpresa de Guillermo, el interés fue inmediato. La autenticidad de su trabajo, la forma en que capturaba la esencia y el espíritu de los caballos, resonaba con los clientes urbanos que buscaban un arte genuino, con alma, en un mundo cada vez más industrializado y artificial. Sin embargo, a pesar de este inesperado éxito, la preocupación por Esperanza seguía ocupando el centro de sus pensamientos. El vientre de la yegua había crecido considerablemente y sus movimientos eran cada vez más lentos y cautelosos. La doctora Elena visitaba la granja con mayor frecuencia, monitoreando el progreso del embarazo y preparando a Guillermo para lo que se avecinaba. «Estamos en la recta final», le explicó durante una de sus visitas, después de examinar a Esperanza. «Diría que faltan 2 semanas, quizás menos. Es el momento de estar más atentos que nunca». «¿Crees que todo saldrá bien?», preguntó Guillermo, la ansiedad evidente en su voz. Elena suspiró, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Su condición ha mejorado notablemente gracias a tus cuidados, Guillermo. Está más fuerte, mejor alimentada y su ánimo es completamente diferente. Pero sigue siendo un parto de riesgo. La posición del potro no es ideal, aunque ha mejorado un poco desde la última vez. Vamos a necesitar estar preparados para cualquier complicación». Guillermo asintió, absorbiendo la información. Había aprendido a valorar la honestidad de Elena, su negativa a ofrecer falsas esperanzas. «Estaré aquí día y noche si es necesario», afirmó con determinación. «Lo sé», respondió Elena con una sonrisa comprensiva. «Y yo también, pero necesitaremos más ayuda. He hablado con Roberto, mi asistente. Estará disponible para venir inmediatamente cuando lo llamemos. Y he preparado todo el equipo necesario por si tenemos que realizar una intervención de emergencia». Después de que Elena se marchara, Guillermo pasó largo rato con Esperanza, cepillando suavemente su pelaje y hablándole con voz tranquilizadora. La yegua, que ahora confiaba plenamente en él, apoyaba ocasionalmente su cabeza en el hombro del anciano, como buscando confort. «Todo va a salir bien, mi niña», le susurraba Guillermo, tratando de convencerse tanto a sí mismo como a ella. «Pronto conocerás a tu bebé, y los 3 formaremos una familia. Tú, tu potrillo y este viejo testarudo». Esa noche, mientras tallaba una nueva figura, una yegua con su potrillo, basada en cómo imaginaba a Esperanza con su cría, Guillermo recibió una inesperada visita. Miguel,
Su amigo que lo había ayudado a transportar a Esperanza el día que la compró, apareció en su puerta con una expresión preocupada. «Guillermo, tengo que hablarte de algo», dijo sin preámbulos. «Es sobre López». El corazón de Guillermo dio un vuelco al escuchar el nombre del antiguo dueño de Esperanza. «¿Qué pasa con él?» «Lo he visto en el pueblo. Estaba bebiendo en la cantina, alardeando de cómo iba a recuperar a su yegua. Dice que tú no tienes los papeles de propiedad en regla, que la compra no fue legal porque él nunca firmó la transferencia oficial». Guillermo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Era cierto que la transacción había sido informal, como muchas en las subastas rurales. Había pagado en efectivo, recibido un recibo manuscrito del subastador, pero nunca había completado el papeleo oficial para registrar a Esperanza a su nombre. «¿Crees que puede hacer algo?», preguntó intentando mantener la calma. «No lo sé», respondió Miguel, apoyando una mano en el hombro de su amigo. «López tiene influencias, conoce a gente en el gobierno local, y ahora que la yegua está a punto de dar a luz, probablemente ve una oportunidad de obtener 2 animales por el precio de uno. Pero no te preocupes, no estás solo en esto. Todo el pueblo está contigo». Las palabras de Miguel, aunque reconfortantes, no lograron disipar la ansiedad que ahora se sumaba a las preocupaciones de Guillermo. La idea de perder a Esperanza, después de todo lo que habían pasado juntos, era insoportable. Más aún cuando el vínculo entre ellos se había vuelto tan profundo, tan esencial para ambos. Esa noche apenas durmió, alternando entre periodos de intranquilo sueño y momentos de vigilia angustiosa. A la mañana siguiente, decidió que no podía esperar. Necesitaba asegurarse de que López no pudiera arrebatarle a Esperanza legalmente. Su primera parada fue la oficina del abogado del pueblo, don Ernesto, un hombre mayor que había conocido a Guillermo durante décadas. Después de escuchar su situación, el abogado se ajustó las gafas y habló con franqueza. «La situación es complicada, Guillermo. Sin los papeles adecuados, López podría argumentar que la venta nunca se completó legalmente, pero tenemos algunos elementos a nuestro favor. El recibo de la subasta, los testigos que estuvieron presentes y el hecho de que has estado cuidando de la yegua durante meses, invirtiendo tiempo y dinero en su bienestar». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Guillermo, su voz revelando la tensión que sentía. «Voy a preparar los documentos necesarios para formalizar la transferencia retroactivamente», explicó don Ernesto. «Buscaremos al subastador para que certifique la venta, y mientras tanto, te aconsejo que no dejes sola a la yegua. López es el tipo de hombre que podría intentar tomarla por la fuerza si piensa que puede salirse con la suya». La advertencia del abogado solo intensificó la determinación de Guillermo. Al regresar a la granja, comenzó a implementar medidas para proteger a Esperanza. Reforzó las puertas del establo, instaló cerraduras adicionales y habló con sus vecinos más cercanos pidiéndoles que estuvieran atentos a cualquier actividad sospechosa. Miguel, fiel a su palabra, organizó un sistema de vigilancia entre varios amigos. Se turnarían para pasar por la granja de Guillermo en diferentes momentos del día y la noche, asegurándose de que todo estuviera en orden. Carmen, desde su tienda en el pueblo, prometió mantener los oídos abiertos a cualquier rumor sobre las intenciones de López. 3 días después de la visita de Miguel, la amenaza que había estado flotando en el aire como una tormenta lejana finalmente estalló. Guillermo estaba en el establo, preparando el compartimento de Esperanza con paja fresca para la noche, cuando escuchó el inconfundible sonido de un vehículo aproximándose a toda velocidad por el camino de tierra. Antes de que pudiera reaccionar, un portazo resonó en el aire seguido de voces alteradas. «Vázquez, sal de ahí». La voz de López,
áspera y con un tono ligeramente arrastrado que delataba su estado, penetró hasta el establo. Guillermo sintió que su corazón se aceleraba, pero se obligó a mantener la calma. Esperanza, sensible como siempre a su estado de ánimo, se agitó en su compartimento, sus ojos repentinamente alertas y temerosos. «Tranquila, niña», murmuró Guillermo, acariciando su cuello. «No pasa nada. No dejaré que te lleve». Con paso firme pero sin prisa, salió del establo para enfrentarse a López. El hombre estaba de pie junto a su camioneta, acompañado por dos individuos de aspecto intimidante que Guillermo no reconoció. La arrogancia y el desprecio se reflejaban en su rostro, mezclados con esa suficiencia que solo el alcohol y el sentimiento de poder pueden producir. «¿Qué quieres, López?», preguntó Guillermo, manteniéndose a una distancia prudencial. «Sabes perfectamente lo que quiero, viejo», escupió López. «Mi yegua, la que te llevaste sin completar los papeles. Ahora está preñada y vale más, así que vengo a recuperar lo que es mío». «Tú la vendiste en la subasta», respondió Guillermo, manteniendo la voz firme a pesar del miedo que sentía. «La abandonaste a su suerte cuando se lesionó. Ya no es tuya». López soltó una carcajada despectiva. «¿Tienes los papeles que lo demuestren? ¿La transferencia oficial firmada por mí? No, no los tienes. Así que apártate, viejo. No queremos hacerte daño, pero nos llevaremos a la yegua, con o sin tu permiso». Los dos hombres que acompañaban a López dieron un paso adelante, sus intenciones claramente amenazantes. Guillermo, a pesar de su edad y sus limitaciones físicas, no retrocedió. Se plantó firmemente en el camino que llevaba al establo, como una última y frágil barrera entre estos hombres y Esperanza. «Tendrás que pasar por encima de mí», declaró, la determinación endureciendo sus facciones. «Y créeme, López, no será tan fácil como piensas». En ese momento, justo cuando la tensión parecía a punto de estallar en violencia, el sonido de varios motores rompió el silencio. 3 vehículos se acercaban por el camino, levantando nubes de polvo a su paso. López y sus acompañantes se giraron, momentáneamente desconcertados por esta inesperada interrupción. Miguel fue el primero en bajarse de su camioneta, seguido por Ramón y varios otros vecinos. Carmen descendió del segundo vehículo y, para sorpresa de Guillermo, don Ernesto, el abogado, emergió del tercero, portando un maletín y una expresión determinada. «Parece que llegamos justo a tiempo», dijo Miguel, acercándose a Guillermo y colocándose a su lado en un claro gesto de solidaridad. López, aunque visiblemente sorprendido por esta repentina aparición, intentó mantener su postura de intimidación. «Esto no es asunto suyo, es entre Vázquez y yo». «Te equivocas», intervino don Ernesto, avanzando con la autoridad que solo décadas de práctica legal pueden conferir. «Esto es un asunto comunitario. Tengo aquí», continuó, abriendo su maletín y extrayendo unos documentos, «la declaración firmada del subastador confirmando la venta legal de la yegua al señor Vázquez. También tengo testimonios de múltiples testigos presentes en la subasta. Y, lo más importante, una orden judicial temporal que prohíbe cualquier intento de retirar al animal de esta propiedad hasta que se resuelva legalmente la disputa». El rostro de López se contorsionó en una mezcla de rabia e incredulidad. «Esto es una maldita conspiración. Esa yegua es mía». «Ya no, López», intervino Carmen, su voz tranquila pero firme. «La abandonaste, la trataste como basura. Guillermo la salvó. Le dio un hogar, cuidados, amor. En cualquier corte, eso pesará más que un papel que no firmaste por negligencia». La tensión en el aire era palpable. Por un momento, pareció que López y sus acompañantes podrían intentar imponer su voluntad por la fuerza,
a pesar de estar en clara desventaja numérica, pero finalmente la realidad de su situación pareció penetrar en la nebulosa alcohólica de López. «Esto no ha terminado, Vázquez», amenazó, retrocediendo hacia su camioneta. «Volveré con mis propios papeles, con mis propios abogados, y entonces veremos quién se queda con la yegua y su cría». Sin más palabras, subió a su vehículo seguido por sus acompañantes. El ruido del motor rugiendo y las ruedas derrapando en la tierra fue el último eco de su presencia mientras se alejaban a toda velocidad. Un suspiro colectivo de alivio recorrió al grupo. Guillermo, que solo entonces se permitió sentir la tensión acumulada, se apoyó momentáneamente en Miguel, sus piernas repentinamente débiles por la descarga de adrenalina. «Gracias», dijo simplemente, mirando a cada uno de sus vecinos y amigos. «No sé cómo...». «No tienes que decir nada, Guillermo», lo interrumpió Miguel con una sonrisa. «Todos estamos contigo en esto. No estás solo». Carmen se acercó y le dio un abrazo, un gesto simple pero cargado de afecto y solidaridad. «Deberíamos organizar turnos», sugirió Ramón, práctico como siempre. «López no se rendirá tan fácilmente. Alguien debería estar aquí contigo en todo momento, al menos hasta que el asunto legal esté completamente resuelto». Don Ernesto asintió, apoyando la idea. «La orden judicial nos da tiempo, pero López tiene razón en una cosa. La situación legal no es tan clara como nos gustaría. Voy a trabajar en ello día y noche, pero mientras tanto, necesitamos asegurarnos de que Esperanza esté protegida». La conversación fue interrumpida por un sonido proveniente del establo, un relincho de Esperanza que tenía un tono diferente, casi un quejido. Guillermo se giró de inmediato, su instinto alertándole de que algo no estaba bien. «Esperanza», exclamó, dirigiéndose apresuradamente hacia el establo seguido por los demás. La yegua estaba en su compartimento, inquieta, moviéndose de un lado a otro con evidente malestar. Cuando vio a Guillermo, se acercó al borde, sus ojos mostrando una mezcla de miedo y dolor. «Creo que ha comenzado», dijo Guillermo, reconociendo los signos iniciales del parto. «El estrés de lo que acaba de pasar debe haberlo precipitado. Llamaré a Elena de inmediato», dijo Carmen sacando su teléfono celular. Mientras Carmen hacía la llamada, Guillermo entró en el compartimento de Esperanza, hablándole en voz baja, intentando calmarla con su presencia. La yegua, a pesar de su evidente incomodidad, pareció encontrar cierto consuelo en la cercanía del anciano. «No es el momento ideal, niña», le murmuró Guillermo, acariciando su cuello sudoroso. «Pero estamos juntos en esto. No te dejaré sola ni un segundo». Elena llegó en tiempo récord, su rostro una máscara de concentración profesional que apenas ocultaba su preocupación. Traía consigo a Roberto, su joven asistente, cargado con equipos médicos y suministros. Para entonces, Esperanza se había tumbado sobre la paja, su respiración agitada y superficial, su cuerpo ocasionalmente estremecido por contracciones cada vez más frecuentes. «No es el momento ideal», murmuró Elena después de un rápido examen, haciendo eco de las palabras de Guillermo. «El estrés puede complicar las cosas, pero ya no hay vuelta atrás. El parto ha comenzado». El establo se había convertido en un improvisado centro de operaciones. Carmen y Ramón habían traído lámparas adicionales para iluminar adecuadamente el espacio, mientras Miguel y otro vecino preparaban cubos con agua limpia, siguiendo las instrucciones de Elena. Don Ernesto se había marchado para continuar con los trámites legales, prometiendo regresar lo antes posible. Guillermo no se apartaba del lado de Esperanza, arrodillado junto a su cabeza, acariciándola y susurrándole palabras de aliento. La yegua mantenía sus ojos fijos en él,
como si su presencia fuera el único ancla en medio de la tormenta de dolor y confusión que experimentaba. «Estás siendo muy valiente, mi niña», le decía suavemente, secando el sudor de su frente con un paño húmedo. «Pronto conocerás a tu bebé. Solo un poco más». Elena, después de preparar todos los instrumentos necesarios, se colocó en posición para asistir el parto, con Roberto a su lado listo para pasarle lo que necesitara. «Va a ser una noche larga», advirtió la veterinaria. «Los primeros partos siempre son los más difíciles, y en su condición debemos estar preparados para cualquier complicación». Las horas pasaron con lentitud agónica. Las contracciones de Esperanza se intensificaron, pero el progreso era mínimo. Elena, después de realizar varios exámenes, compartió su preocupación con Guillermo en voz baja. «El potro sigue en una posición complicada», explicó. «Está intentando salir, pero no puede alinearse correctamente. Si no logramos reposicionarlo pronto, tanto la madre como la cría estarán en peligro». El corazón de Guillermo se encogió ante la posibilidad de perder a Esperanza después de todo lo que habían pasado juntos. La idea era insoportable. «¿Qué podemos hacer?», preguntó, la desesperación apenas contenida en su voz. «Voy a intentar reposicionar al potro manualmente», respondió Elena, con la calma profesional que la caracterizaba, aunque en sus ojos se leía la gravedad de la situación. «Es un procedimiento delicado y doloroso para la madre, pero necesario en este punto. Necesitaré que la mantengas tranquila, Guillermo. Confía en ti más que en nadie». Mientras Elena se preparaba para el procedimiento, Guillermo se colocó junto a la cabeza de Esperanza, apoyando su frente contra la de ella, hablándole en voz baja, casi como una plegaria. «Sé que duele, mi valiente. Sé que es difícil. Pero tienes que ser fuerte un poco más. Elena va a ayudarte, va a ayudar a tu bebé. Y yo estoy aquí, no me iré a ninguna parte. Estamos juntos en esto, como siempre». Esperanza, como si comprendiera cada palabra, mantuvo su mirada fija en Guillermo, su respiración agitada pero un poco más estable gracias a su presencia. El procedimiento fue tan difícil como Elena había anticipado. La yegua se estremeció de dolor cuando la veterinaria introdujo sus manos para intentar reposicionar al potro, pero, sorprendentemente, no intentó levantarse ni reaccionar violentamente. Era como si entendiera que, a pesar del dolor, esto era necesario para salvar a su cría. Guillermo, con el corazón en un puño, no dejó de hablarle ni un momento, no dejó de acariciarla, convirtiéndose en su punto de anclaje en medio de la tormenta de sensaciones que la atravesaban. «Esto es increíble», murmuró Roberto, observando la escena con asombro. Nunca había visto a un caballo mantenerse tan tranquilo durante un procedimiento así. La conexión que tienen es extraordinaria. Elena, concentrada en su tarea, asintió sin apartar la mirada de lo que hacía. «Lo tengo», anunció finalmente, el alivio evidente en su voz. «He logrado reposicionar una de las patas delanteras. Ahora, si la otra también se alinea correctamente». El tiempo pareció detenerse mientras todos en el establo contenían la respiración. Esperanza, agotada pero aún luchando, dio un empujón más fuerte que los anteriores. Y entonces, casi como un milagro, apareció el morro del potro, seguido por sus patas delanteras, ahora correctamente alineadas. «Eso es», exclamó Elena, su profesionalismo momentáneamente superado por la alegría. «Sigue así, Esperanza. Ya casi está». Con renovado vigor, Esperanza continuó pujando. Guillermo, aunque exhausto por la tensión y las horas sin descanso, encontró fuerzas para seguir animándola, para seguir siendo su soporte en este último esfuerzo. Y finalmente, con un último y poderoso empujón, el potro salió por completo, deslizándose sobre la paja limpia que habían preparado para recibirlo.
Es un macho, anunció Elena, rápidamente limpiando las membranas de su hocico para facilitar su respiración. Y parece estar bien a pesar de todo. Esperanza, agotada pero alerta, levantó la cabeza para ver a su cría. El potrillo, aún cubierto por los fluidos del nacimiento, intentó moverse, sus patas temblorosas buscando equilibrio en este nuevo mundo al que acababa de llegar. Elena y Roberto trabajaron eficientemente, comprobando los signos vitales del potro, asegurándose de que respiraba correctamente, limpiándolo con cuidado. Mientras tanto, Guillermo no se apartó de Esperanza, entendiendo que, aunque lo peor había pasado, aún necesitaba su presencia, su seguridad. «Lo hiciste, mi valiente», le susurró, con lágrimas de alivio y felicidad rodando por sus mejillas arrugadas. «Lo hiciste. Tu bebé está aquí, y es hermoso». Como si entendiera sus palabras, Esperanza movió su cabeza hacia él, apoyándola suavemente contra su pecho, en un gesto que parecía de gratitud. Mientras tanto, el potrillo, ya más limpio gracias a los cuidados de Elena y Roberto, comenzó a intentar ponerse de pie con la determinación instintiva de todos los equinos recién nacidos. Tras varios intentos fallidos, logró mantenerse sobre sus temblorosas patas por un breve momento antes de volver a caer. «Es fuerte», comentó Elena, observando sus esfuerzos con aprobación profesional. Después de un parto tan difícil, muchos potros tardan más en intentar levantarse. Este tiene espíritu de luchador, como su madre, añadió Guillermo con una sonrisa llena de orgullo. El amanecer comenzaba a asomar en el horizonte, filtrándose por las rendijas del establo, cuando el potrillo finalmente logró mantenerse en pie el tiempo suficiente para dar sus primeros pasos vacilantes hacia Esperanza. La yegua, aunque agotada, se incorporó ligeramente para recibir a su cría, olisqueándolo, reconociéndolo como suyo. El potrillo, de pelaje castaño oscuro como su madre, pero con una distintiva mancha blanca en forma de estrella en la frente, se movía con creciente confianza alrededor de Esperanza. Apenas habían pasado unas horas desde su nacimiento, y ya mostraba una curiosidad y vitalidad que maravillaba a todos los presentes. El establo, que la noche anterior había sido un espacio de tensión y angustia, ahora se llenaba de una energía nueva, de asombro y celebración contenida ante el milagro de la vida. «Necesita un nombre», dijo Carmen, que había permanecido toda la noche apoyando a Guillermo y ahora observaba al potrillo con una sonrisa cansada pero feliz. Guillermo, sentado en una bala de heno cerca de Esperanza, contempló al recién nacido con una mezcla de orgullo y reverencia. Había sido testigo de muchos nacimientos a lo largo de su vida, pero ninguno había significado tanto para él como este. Este pequeño ser representaba no solo el fruto de los cuidados y el amor que había dado a Esperanza, sino también una promesa, un nuevo comienzo para ambos. «Milagro», dijo finalmente, su voz suave pero firme. «Se llamará Milagro, porque eso es lo que es». Elena, que estaba terminando de guardar sus instrumentos después de asegurarse de que tanto la madre como la cría estaban fuera de peligro, asintió con aprobación. «Es un nombre perfecto», coincidió. «Después de todo lo que ha pasado, y considerando las complicaciones del parto, realmente es un milagro que ambos estén tan bien». La veterinaria se acercó a Guillermo y puso una mano en su hombro, un gesto simple pero cargado de respeto. «Has hecho un trabajo extraordinario, Guillermo. No muchos habrían arriesgado tanto por un animal que otros consideraban sin valor. Esperanza y Milagro tienen suerte de haberte encontrado». El anciano negó con la cabeza, con esa humildad genuina que lo caracterizaba. «Soy yo el afortunado», respondió mirando a la yegua y su cría. «Ellos me han dado un propósito, una razón para seguir adelante cuando pensaba que ya no me quedaba mucho por hacer en esta vida.
Los días siguientes transcurrieron en una burbuja de paz y felicidad en la pequeña granja. Milagro crecía a ojos vista, cada día más fuerte y ágil, explorando el mundo bajo la atenta mirada de su madre. Esperanza, recuperada del esfuerzo del parto, mostraba un cambio notable en su comportamiento. Donde antes había cautela y miedo, ahora había confianza y serenidad. Su postura era más erguida, su mirada más brillante, como si el nacimiento de su cría hubiera completado una transformación que había comenzado el día que Guillermo la rescató. Los vecinos se turnaban para visitar la granja, tanto para asegurarse de que López no regresara con malas intenciones como para ver al potrillo, que rápidamente se había convertido en una pequeña celebridad local. Algunos traían zanahorias o manzanas para Esperanza, otros compartían sus conocimientos sobre el cuidado de potrillos, y todos, sin excepción, se maravillaban ante la evidente conexión entre Guillermo, la yegua y su cría. «Es como si fueran una familia», comentó Miguel a Carmen mientras observaban a Guillermo sentado en el corral, con Esperanza pastando tranquilamente a su lado y Milagro retozando alrededor de ambos. Nunca había visto nada igual. Una semana después del nacimiento de Milagro, don Ernesto apareció en la granja con noticias importantes. Guillermo lo recibió en el porche de su casa, ofreciéndole una taza de café recién hecho, mientras el abogado desplegaba unos documentos sobre la mesa de madera desgastada. «Tengo buenas noticias, Guillermo», anunció, con una sonrisa de satisfacción profesional. «El juez ha emitido un fallo preliminar a tu favor. Basándose en los testimonios de los presentes en la subasta, el recibo que conservaste, y especialmente en el evidente abandono y negligencia previos por parte de López, ha determinado que la venta fue legítima, aunque faltaran algunos formalismos». Guillermo sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. La idea de perder a Esperanza y Milagro había sido una sombra constante en su felicidad durante estos días. «¿Eso significa que no pueden quitármelos?», preguntó, necesitando la confirmación explícita. «Significa que, a menos que López presente pruebas contundentes que contradigan todo lo que hemos demostrado, Esperanza y su cría legalmente te pertenecen. Y créeme, no tiene forma de hacerlo. Estamos preparando los papeles oficiales de transferencia, que serán registrados en el sistema. En cuestión de días, tendrás documentos que nadie podrá cuestionar». El alivio fue tan intenso que Guillermo tuvo que apoyarse en la mesa para mantener la compostura. Don Ernesto, comprendiendo la profundidad de sus emociones, continuó con su explicación de manera pausada, dándole tiempo para asimilar la noticia. Además, el juez quedó especialmente impresionado por los testimonios sobre cómo has cuidado de Esperanza. La declaración de la doctora Elena fue particularmente convincente. Describió en detalle el estado en que estaba la yegua cuando la compraste y lo que habría sucedido de no ser por tu intervención. Guillermo asintió, recordando aquellos primeros días, el miedo en los ojos de Esperanza, su cuerpo malnutrido y lastimado, la desconfianza que mostraba ante cualquier contacto humano. «Solo hice lo que cualquiera con un poco de corazón habría hecho», murmuró. Don Ernesto lo miró con una mezcla de afecto y respeto. «Ambos sabemos que eso no es cierto, Guillermo. Lo que has hecho va más allá de la bondad común. Has sacrificado tu comodidad, tus ahorros, tu tranquilidad, por salvar a un animal que otros consideraban sin valor. Eso es extraordinario, y el juez lo ha reconocido». Después de que don Ernesto se marchara, Guillermo se dirigió al corral, donde Esperanza y Milagro disfrutaban del sol de la tarde. Al verlo, la yegua levantó la cabeza y relinchó suavemente, un saludo que se había convertido en su rutina. Milagro, siempre curioso, trotó hacia él con ese paso todavía algo vacilante,
pero cada día más seguro. «Estamos a salvo», les dijo Guillermo, acariciando el cuello de Esperanza y la frente de Milagro. «Nadie va a separarnos. Esta es nuestra familia ahora, y así será siempre». Esperanza, como si entendiera perfectamente sus palabras, apoyó su cabeza en el hombro de Guillermo, un gesto de confianza y afecto que siempre le llegaba al corazón. Milagro, imitando a su madre, se acercó más, buscando también su caricia. En ese momento, bajo el sol dorado de la tarde, con la yegua y su potrillo junto a él, Guillermo sintió una plenitud que no había experimentado en años. La vida, que a veces parecía haberle dado la espalda, le ofrecía ahora un regalo inesperado. Una nueva familia, diferente pero no menos real, no menos importante que la que una vez había tenido. La primavera dio paso al verano y el verano al otoño. Milagro crecía con la exuberancia propia de la juventud, su cuerpo desarrollándose fuerte y ágil bajo los cuidados de Guillermo y la atenta supervisión de Esperanza. El potrillo había heredado no solo el pelaje castaño de su madre, sino también su inteligencia y sensibilidad. Pero donde Esperanza había sido temerosa y desconfiada debido a su difícil pasado, Milagro rebosaba confianza y curiosidad, nunca habiendo conocido la crueldad humana. La pequeña granja, que una vez había estado sumida en el silencio y la soledad, ahora vibraba con nueva vida. El sonido de cascos galopando en el corral, los relinchos juguetones de Milagro llamando a su madre, la voz de Guillermo cantando viejas canciones mientras trabajaba, todo se mezclaba en una sinfonía que hablaba de renovación y esperanza. Una mañana de octubre, casi 6 meses después del nacimiento de Milagro, Guillermo se encontraba en su taller improvisado, dando los últimos toques a su más reciente creación, una talla de madera que representaba a Esperanza y Milagro, captando perfectamente el momento en que el potrillo, aún tambaleante sobre sus patas, se acercaba a su madre por primera vez. Era una pieza especial, no destinada a la venta, sino un recuerdo personal de aquel momento milagroso. El negocio de sus tallas había prosperado más allá de lo que jamás hubiera imaginado. La dueña de la galería en la ciudad había cumplido su palabra, exhibiendo sus piezas con orgullo y encontrando compradores entusiastas. Ahora tenía encargos regulares, suficientes para mantener a su pequeña familia equina con comodidad, pero no tantos como para sentirse abrumado. Era un equilibrio perfecto para un hombre de su edad, un trabajo que disfrutaba y que podía realizar a su propio ritmo. Un golpe en la puerta interrumpió su concentración. Era Miguel, que últimamente pasaba por la granja casi a diario, no ya por preocupación por la seguridad de Esperanza. López había desaparecido de la zona poco después del fallo judicial, aparentemente trasladándose a otra región después de vender su rancho, sino por la amistad que se había fortalecido entre ellos. «Buenos días, artista», saludó Miguel con una sonrisa entrando al taller. «¿Otra obra maestra en camino?» Guillermo sonrió, mostrándole la talla casi terminada. «Solo un recuerdo», respondió con modestia, aunque en sus ojos brillaba el orgullo por su trabajo. Miguel examinó la pieza con admiración. «Es magnífica, Guillermo. Captaste perfectamente la expresión de Esperanza, esa mezcla de cansancio y felicidad después del parto». «La tengo grabada en la memoria», dijo Guillermo recordando aquel momento como si hubiera sido ayer. «Nunca olvidaré cómo nos miró, a todos nosotros, como agradeciendo nuestra ayuda, pero también orgullosa de lo que había logrado por sí misma». Miguel asintió, comprendiendo. Luego, cambiando ligeramente el tono, añadió: «Vine a decirte que hay alguien esperándote en el corral. Dice que tiene una propuesta que podría interesarte». Guillermo frunció el ceño intrigado.
No esperaba visitas ese día, y las propuestas en el pasado rara vez habían sido algo positivo. ¿Quién es? Laura Suárez, la directora de ese programa de equinoterapia en la ciudad. Conoce a Elena. Fue ella quien le habló de ti y de Esperanza. Guillermo había oído hablar de Laura y su trabajo. La equinoterapia, el uso de caballos como parte del tratamiento para niños con diversas condiciones, desde trastornos del espectro autista hasta problemas de movilidad, era algo que siempre le había parecido admirable, pero no entendía qué podría querer Laura de él o de sus caballos. Con curiosidad, se limpió las manos de serrín y siguió a Miguel hasta el corral, donde una mujer de mediana edad, con un rostro amable y ojos vivaces, observaba a Esperanza y Milagro con evidente admiración. «Señor Vázquez, es un placer conocerlo al fin», saludó Laura, extendiéndole la mano. «Elena me ha hablado mucho de usted y de su extraordinaria yegua». Guillermo estrechó su mano, aún confundido por la visita. «El placer es mío, señora Suárez. ¿En qué puedo ayudarla?». Laura sonrió, yendo directamente al grano. «Vengo a hacerle una propuesta, señor Vázquez. Como quizás sepa, dirijo un programa de equinoterapia para niños con necesidades especiales. Buscamos constantemente caballos con el temperamento adecuado para este trabajo, que es muy específico. No todos los caballos sirven. Se necesitan animales extremadamente pacientes, sensibles, capaces de establecer vínculos fuertes con humanos». Guillermo comenzaba a entender hacia dónde iba la conversación, pero dejó que Laura continuara. «Elena me contó la historia de Esperanza. Cómo pasó de ser una yegua traumatizada y desconfiada a convertirse en un animal equilibrado y afectuoso, gracias a sus cuidados. Me describió el vínculo especial que han desarrollado y cómo esa conexión fue crucial durante el parto de Milagro». Laura hizo una pausa, observando a Esperanza, que en ese momento se acercaba tranquilamente a ellos, seguida por Milagro. «Creo que Esperanza podría ser perfecta para nuestro programa», continuó. «Su historia de superación, su sensibilidad, su capacidad para confiar nuevamente a pesar del maltrato, son cualidades invaluables para el trabajo con niños que a menudo también han sufrido traumas o enfrentan dificultades para conectar con otros». Guillermo sintió una punzada de inquietud. ¿Le estaba pidiendo que vendiera a Esperanza? La idea de separarse de ella era impensable. «No me malinterprete», añadió rápidamente Laura, percibiendo su preocupación. «No estoy sugiriendo que se separe de ella. Todo lo contrario. Mi propuesta es que usted, Esperanza, y cuando sea un poco mayor también Milagro, se unan a nuestro programa. Vendríamos aquí, a su granja, 2 o 3 veces por semana con pequeños grupos de niños. Este entorno tranquilo, natural, es ideal para las terapias». La tensión de Guillermo se disipó, reemplazada por una mezcla de sorpresa y curiosidad. «Pero yo no sé nada sobre terapias», objetó. «No soy un profesional». Laura sonrió con calidez. «No necesita hacerlo. Nosotros nos encargaremos de la parte terapéutica. Lo que necesitamos de usted es precisamente lo que ya hace: cuidar de Esperanza, mantener ese vínculo especial que tienen. Los niños aprenderían mucho simplemente observándolos interactuar. Y por supuesto, recibiría una compensación económica por su tiempo y por permitirnos usar su propiedad». Guillermo miró a Esperanza, que ahora estaba junto a él, su cabeza apoyada cómodamente en su hombro, mientras Milagro exploraba curiosamente las botas de Laura. Pensó en todo lo que la yegua había superado, en cómo había pasado de ser una criatura aterrorizada a una madre confiada y serena. Y pensó en los niños que podrían beneficiarse de conocerla, de aprender de su resiliencia, de sentir la misma paz y aceptación que él había encontrado en su presencia. «Me gustaría intentarlo».
dijo finalmente acariciando el cuello de Esperanza. Si usted cree que podemos ayudar, estamos dispuestos. La sonrisa de Laura se ensanchó, iluminando su rostro. Maravilloso. Creo que será el comienzo de algo extraordinario para todos. Y así fue. En los meses y años que siguieron, la pequeña granja de Guillermo Vázquez se transformó en un santuario de sanación, no solo para Esperanza y Milagro, sino para decenas de niños que encontraron en la paciente yegua y su enérgico hijo una conexión que muchos no habían logrado establecer con humanos. Guillermo, que una vez temió terminar sus días en soledad, descubrió una nueva familia extendida en esos niños, en sus padres, en los terapeutas y voluntarios que ahora formaban parte de su vida cotidiana. Su granja, que había estado a punto de caer en el abandono, rebosaba de actividad y propósito, y cada tarde, cuando todos se marchaban y quedaban solo ellos tres, un anciano, una yegua rescatada y su milagroso potrillo, Guillermo sentía una gratitud que iba más allá de las palabras. La vida, en su infinita sabiduría, le había enseñado que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, un simple acto de compasión puede desencadenar milagros que transforman no solo una vida, sino muchas.